Hola queridos todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Mi nombre es Marilú y me acompaña Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Y pues bueno, estamos aquí nuevamente para hablar de un nuevo libro y pues compartir con ustedes nuestras ideas. Todas nuestras opiniones. Bueno, para quienes ya saben, la dinámica que nosotros tenemos en este podcast es hacer, vamos a analizar un libro. Dejamos un libro el capítulo pasado y es el cual vamos a hablar hoy. Y al final del capítulo también le recomendaremos un libro. Bueno, pues nuestro autor es Alfonso Alcalde Ferrer y él nació en Punta Aventura un 28 de septiembre de 1921 y fallece en Tomé un 5 de mayo de 1992. Él es escritor, poeta, periodista, guionista. Y un dato curioso es que durante su juventud él tuvo varios trabajos en los cuales fue camarero, fue ayudante de minero, que eso, pues bueno, le da la experiencia para poder hacer algunos de sus relatos. Y también fue auxiliar de funeraria y bueno, eso es como algo triste, ¿no? Un poco. Un poco. También sabemos que tuvo paludismo en su juventud, pero logró vencer a la enfermedad y pues eso es como casi un milagro. Sí. Bueno, normalmente lo que haríamos después de esta información biográfica es dar una pequeña síntesis sobre el libro. Pero como ya para quienes escucharon la semana pasada el podcast, pues lo que vamos a hacer es hablar de cuentos. Ajá. Entonces no va a haber una síntesis como tal, de frente vamos a pasar a los cuentos. Así que bueno, el libro del cual es esta antología de cuentos es La Alegría Provisoria de Alfonso Alcalde, como dijo Marilú. Y bueno, esperemos que puedan leer los cuentos y nosotros vamos a hablar en concreto de 5. Vamos a empezar con el primero, que lleva el nombre de La Boca, la Boca. La Boca, la Boca. Sí. Es interesante este cuento porque te describen a un charlatán como tal y hablan de un charlatán, pero no sé qué tanto puedo hacer charlatán. Bueno, es que lo que sucede en el cuento es que esta persona trabaja en la calle. Ajá. No recuerdo cómo se le dice aquí a la persona que habla. Ambulante, merolico. Merolico, ok. El detalle es que estas personas lo que usan es el verbo y el hablar, ¿no? Así fluidamente, para enamorar, entre comillas, a los clientes y poder vender su producto. Así es. Entonces, este cuento se basa en eso, pero también vemos otro detalle, que es la familia. Uh-huh. Esta persona, bueno, primero que esta persona está vendiendo una especie de pomada milagrosa. Pomada de serpiente, de una culebra. Una culebra. Porque es el que tenía este animal en exhibición. Sí. Pero bueno, no sé qué tan efectivo puede hacer eso. La verdad es que no lo sé. Yo sí he llegado a ver que venden eso. Pues he visto uno de picadura de abeja con picadura de víbora con no sé qué tanta cosa, pero también trae diclofenaco y naproxeno, cosas así. Entonces, pues bueno, yo creo que el que hace efecto pues es el diclofenaco o el naproxeno. Claro. Algunos dicen que, bueno, mejor dicho, estas personas que venden estos productos dicen que estos productos tienen una base científica, pero no sé realmente si eso sea cierto. Y sobre todo no sé si sea legal. Pues no lo sé yo tampoco. Porque hay especies que están en peligro de extinción. De extinción, exacto. Todo. Pues se supone que tienen que tener un permiso, por lo menos aquí, de salubridad para poderlo vender. Si salubridad lo ve, lo saca o sea, que no tiene los permisos o que no tiene, o que es información falsa, se supone que lo debe de sacar del mercado. Claro. Y sí lo ha hecho, o sea, he visto con varios productos que sí lo ha hecho. Entonces, no sé si realmente haya una patente de esto. Bueno, pero nos estás dando la parte teórica legal, que eso está muy bien.
Pero, por ejemplo, yo he llegado a ver en mercados que tienen, no sé, una batea con esa pomada y te la sirven prácticamente en un pomo más pequeño, no sé, en una caja o algo. Entonces la ponen ahí y te la dan. Entonces, obviamente las leyes, bueno, todo lo que son los entes que regulan lo que son drogas y todo eso, no creo que lleguen a supervisar a esa persona, ¿no? Porque como te digo, lo he visto en mercados. Pero a lo que voy es que no sé si realmente sea efectivo o no. No puedo decir que no puedo decir que sí. Y si alguien lo ha probado, pues sería bueno que nos cuenten su experiencia, pero la verdad es que para tener una base científica como tal y que sea aprobado por salubridad, pues sí debe tener toda una investigación. Sí. En cambio, por lo que dice en el cuento, es que esta persona lo que hacía era decir que tenía una base científica, pero no la mostraba como tal. No la mostraba. Entonces yo creo que sí puede ser un charlatán, pero tal vez él lo está haciendo, o bueno, a él le dijeron que sí tenía toda la base y todo eso, entonces él creyendo eso está vendiendo este producto. Sí, de cierta manera es interesante este tipo de trabajos, ¿no? Uh-huh. Porque también nos habla que le cuenta a su esposa lo pesado que puede llegar a ser el enamorar a una persona para venderle un producto. Y muchas veces no es fácil. Sí. Ahora, pues está en la calle y es a quien pasa, ¿no? Y habrá quien se detenga y habrá quienes no. ¿Cómo hacer que los que no se detengan se detengan? Uh-huh. También es eso, o sea, es como... Es llamar la atención de todos. Ajá, tiene que llamar la atención de todos. Entonces, es como interesante cómo lo cuenta y cómo lo narra. Uh-huh. De que tiene que decir 3,500 palabras. Eso se me hizo como muy curioso y muy chistoso, ¿no? Claro, porque me imagino que debe tener una especie de guión que ya se ha memorizado. Sí, obviamente, supongo que sí. De hecho, la mayoría que hacen este tipo de cosas tienen como ya un guión preparado y repiten y repiten y repiten y repiten lo mismo. Ahora lo que me he dado cuenta en diferentes lugares es que lo que están haciendo es tener un altavoz y ahí poner un CD, tal vez una memoria USB o algo, y pasan a una persona que está repitiendo eso a cada momento. Sí. Ya no se están tomando el tiempo de hablar ellos mismos. Pero supongo que, bueno, puede ser el desgaste también de la voz, la garganta y todo eso. Sí, de hecho creo que empezaron con el de Fierro Viejo, que fue el que se hizo famosa la niña, ¿no? Que creo que ya es toda una adulta, creo, algo así. Aquí, sí. Sí, aquí sí. En Perú, creo que la que más reconozco es de la venta de jugo de caña de azúcar. Oh, vaya. Para quienes son de Perú lo van a entender. Pero bueno, el detalle es que sí, yo me imagino que debe tener una especie de guión ya memorizado. Sí, supongo que sí. Porque no solamente en este caso, sino en varios casos he visto que repiten casi las mismas palabras. Uh-huh. O sea, puede ser la misma persona en diferentes lugares, ¿no? Pero repite exactamente lo mismo. Ahora también podemos ver cuál es su preocupación y su angustia de este hombre. Sí. Y por qué trabaja todos los días duramente. Tiene un hijo, el cual quiere darle lo mejor. Lo tiene en una escuela particular, pues el cual es costosa. Entonces, él lo que hace es trabajar de esta manera porque no le llena una oficina. Se siente encerrado, se siente preso, por así decirlo. Y lo que hace es salir a vender, pero no se lo dice a su hijo. Su hijo no sabe que él es un charlatán o que es un merolico, por así decirlo, un vendedor ambulante. Un vendedor ambulante. Vendedor ambulante, sí. Entonces, él lo hace por su hijo, para darle la mejor educación, para darle algo mejor. Uh-huh. Y su hijo llega. Esa parte es realmente muy interesante porque él está vendiendo en la calle y de la nada llega su hijo con sus compañeros. Sí, con un grupo de amigos. Uh-huh. Y hasta dice que uno de los propios amigos de su hijo le compraron el producto. Ajá, es correcto, le compra el producto, pero es como también curioso, ¿no? Uh-huh. Verlo de esta manera y bueno, no sé. Por un lado dice, chin, ya me vio.
y ve en los ojos de su hijo el reclamo. Bueno, él siente que los ojos de su hijo le están reclamando. Pero no sé, el detalle es que la falta de confianza entre el papá y el hijo, ¿no? Para decirle que estoy haciendo esto. Pero creo que en cierto modo lo puedo entender. Porque tal vez su hijo está orgulloso, por así decirlo, de que su papá trabaja en una oficina y todo eso. Sí. Pero al momento de contarle, tal vez el padre puede sentir que él esté, no sé, que esté rompiendo el corazón tal vez a su hijo o algo así. Sí, tal vez puede ser, pero creo que el hijo lo entiende bastante bien. Sí. Aunque digamos que tienen una conversación muda, por así decirlo. No se dice nada, lo único que él recoge sus cosas, se va con su hijo y su hijo no le dice nada más que si puede llevar el canasto en donde está la víbora. Es lo único que le dice, pero digamos que él siente que la conversación entre ellos, a pesar de no decirse nada, está presente. Y es como interesante y podría decirse que de cierta manera tener esa comunicación con un padre puede ser buena. Puede ser, no lo sé. El detalle es que, a ver, no sé cómo decirlo, pero por lo que dice el cuento, ambos personajes estaban muy pensativos. Ajá. Y no nos muestra la parte del hijo, no nos da su perspectiva, solamente nos da la perspectiva del padre, ¿no? Entonces, creo que nos falta ahí un poco, me faltó esa parte un poco, ver un poco la perspectiva del hijo, pero creo que la perspectiva del padre está muy bien hecha, porque el padre está pensando en muchas cosas. O sea, sobre cómo se siente el hijo, qué estará pensando de él, si le estará juzgando, si le estará apoyando o algo. Sí. Y creo que esas conversaciones mudas hay momentos en los que sí se pueden hacer y hay momentos en los que no. Yo creo que aquí debió tratarse como una conversación a medias. O sea, una conversación silenciosa a medias y luego ya conversarlo bien. Exacto. A pesar de que sí, el hijo lo entiende muy bien, pero creo que debieron hablarlo un poco más. Sí, de hecho no le reclaman ni le dicen nada. Y bueno, al pedirle el cesto de la víbora, es como aceptar cierta parte del trabajo que hace su papá, ¿no? Claro, aceptar es una aceptación del papá, entonces eso ya dice bastante. Aunque no tengamos esa conversación entre ambos, que sí se debió de dar, porque bueno, necesitamos muchas veces hablarlo y decir las cosas que sentimos, no nada más pensarlas y creer que la otra persona por osmosis o no sé, le va a llegar, ¿no? Obviamente no, tenemos que hablar las cosas. Y creo que sí debió de haberlo puesto así el escritor, pero también como está bastante bien. Sí, está muy bien desarrollado, como te digo, la perspectiva del padre. Ahora, otro detalle es que también vemos que muchos hijos se avergüenzan del trabajo que realizan sus padres. Este caso, no sé si será eso, pero saco este tema porque lo he visto muchas veces. Sí, se ha visto demasiado. Y creo que no... Creo que a veces somos, entre la adolescencia y la juventud, creo que a veces, tratamos de llevar una vida que no es. Exacto. Muchas veces, queremos dar una apariencia y entonces que tus amigos se enteren que tu papá está vendiendo estos productos, no sé, no ungüento. Ungüento, perdón, se me va la palabra, pero ungüento de víbora en la calle, pues... A veces también vemos que los adolescentes pueden ser crueles y pueden a uno molestar con eso. Pero hay que ver realmente quiénes son tus amigos. Entonces yo creo que también el niño, bueno, el hijo pudo haber estado pensando en eso. Sí, obviamente. En qué dirán sus amigos y todo eso. Pero creo que no es algo para avergonzarse, obviamente. No todo trabajo dignifica al hombre. Sí, de cierta manera sí. Todo trabajo lo dignifica y bueno, y es bueno, ¿no? O sea, a final de cuentas uno trabaja para vivir. Exacto. Entonces, pues, no nos queda más remedio que hacerlo, ¿no? Imagina que tan malo es el trabajo que te pagan para hacerlo. Pero, pero sí, o sea, de cierta manera, pues, cada quien tiene que ver cómo salir adelante, que muchas veces no es lo que uno espera o lo que uno quiere. Pues bueno, es lo que nos toca vivir y pues tenemos que afrontarlo.
Sí. Por último, para finalizar lo del cuento, bueno, este primer cuento y pasar al siguiente, me gustó este cuento. A mí también. Y creo que la descripción que hace de las divagaciones casi que tiene el padre realmente son buenas. Aunque como digo, creo que sí me faltó una parte Por parte del hijo. hijo, sí, obviamente, sí te falta, pero aún así se complementa bastante bien. Sí. También algo que destacar, y en general de todos los cuentos, que ya hablaremos más de eso, son las analogías que hace el escritor. Sí, son y aunque geniales. en este cuento en particular no hay analogías tan profundas, creo que sí hay algunas que son rescatables, un par. Solamente creo que puso un par el escritor como analogías, pero me gustaron. Sí, Y en está. general también sus cuentos tienen muchas analogías. Es que están geniales, la verdad es que su forma de escribir es genial, es esa escritura que te llena, que te enriquece, que te nutre. Entonces es algo como muy bueno. Pero sí, o sea, a mí me gustó mucho, de hecho me gustaron mucho los 5 cuentos. Ese también me gustó, pero me gustaron más otros. Bueno, el siguiente cuento es Nosotros, la crueldad. Ese es Híjole. el título del nombre. Ese es el título del cuento. El cuento, sí. Es interesante como dicen nosotros la crueldad. Y sí, realmente, porque lo vemos todos los días que somos muy crueles, la verdad. Y no perdonamos. Y en este caso, pues bueno, es que cómo decirlo, no sé. Es muy interesante cómo nos narran esta historia, cómo la narra, cómo la cuenta. Es un señor que se le ocurre robarse un pavo por Navidad. Pero lo más chistoso es que le dan 11 años de cárcel por robar un pavo. 11 años y un día. Y un día, sí. Por robar un pavo. O sea, ¿ustedes se pueden creer esa sentencia? Es demasiado cruel. A ver, voy a poner claro en algo. Esta sentencia se me hace muy exagerada. Demasiado. Pero debo decir que es condenable el robo. Obvio, yo sé que es condenable el robo, pero no a 11 años. A lo mejor tal vez 2, 3 años. Pero 11 es como excesivo. Yo creo que tampoco 2 o 3 años. Yo creo que por el pavo, a lo mucho, exagerando, podrían ser hasta 3 meses, 6 meses, creo yo. Pues si se quieren ver severos, ponle tú que 2 años. Se me hace mucho. No sé. Yo lo veo demasiado. 11 años me parece demasiado. Y hablar de años que para mí es demasiado. Yo creo que unos meses. Soy benevolente, 2 años. No, pero sí es como muy exagerado. Obviamente. Sí. Pero nos cuenta este señor que roba el pavo, nuestro protagonista, por así decirlo, que él salió de su casa y vio el pavo y dijo, ¿por qué no? Se le antojó llevar un pavo para cenar, para estar con su mujer, con sus hijos y disfrutar del pavo. Pero nos narra también que alguien le encomendó llevar una carta. El señor Andrade, llevarle la carta a esta chica. A una chica. A una chica y resultó casándose con ella. Resultó que la chica creía que este personaje, que no nos dicen el nombre, le había escrito lo que decía la carta, pero en realidad le había escrito el señor Andrade. Y ella se enamoró por este verbo fluido, ¿no? Entonces creía que era él el que estaba enviando, el que estaba llevando el mensaje, perdón. Pero no. Pero bueno, entonces al final ella cree esto y se casa con él. Y dejan a un lado al señor Andrade. Sí, lo dejan de un lado, pero lo más curioso y una de las cosas que se me hace un poco controversial con el primer cuento es que cuando se casa dice, yo no voy a mover un dedo por ti, o sea, no voy a hacer nada. Y efectivamente no hace nada ni por sus hijos ni por su mujer. Y se ve reflejado cuando él está en la cárcel, porque ni uno ni otro lo van a visitar. Ni su esposa ni sus hijos. Entonces creo que se gana su destino, ¿no? Sí, pensé lo mismo. Que como esa frase
que se dice, se cosecha lo que se siembra. Ajá. Entonces, al no prestarle la más mínima atención a su esposa y a sus hijos, desentenderse completamente, él va a parar a la cárcel. Y ya había pasado 1 año, si no me equivoco. Sí, un poquito más, 1 año y unos meses. Ajá. Y pues y no. llega un abogado y le pregunta si tenía a quién recurrir para que atestiguara que es una buena persona. Y él dijo, no tengo a nadie. Sí, y realmente no lo tenía. Realmente no tenía, porque tenía a sus hijos y a su esposa, pero por lo mismo que él se desentendió de ellos, pues no fueron ni a visitarlo. Sí, es como intenso esto, ¿no? Uh-huh. Y curioso. Y finalmente nos dicen de quién es el pavo. Del señor Andrade. Justamente el pavo que robó le pertenecía al señor Andrade. Entonces, pues bueno, también se venga de esta manera. Sí. Y por eso mismo también es la pena tan excesiva de 11 años con 1 día. Sí, que mira, yo creo que eso de 11 años y 1 día, ese día lo están añadiendo como para matar la esperanza. Creo yo, es mi perspectiva. También tal lo vez pensé. Estoy mal. No sé, tal vez alguien opina diferente. Nos gustaría que nos dejen en los comentarios a ver qué opinan de eso. Pero mi perspectiva es que eso de 1 día más a los 11 años es tratar de matar la esperanza que tienen de salir. Sí, de salir es justamente lo mismo que yo pensé, porque podrían ser 11 años cerrados. ¿Por qué no darle 11 años cerrado? Pero no, le dieron 11 años y 1 día, así de aquí te vas a quedar, aquí te vas a morir, ni lo sueñas. Uh-huh. Y sí, realmente este cuento también es muy interesante porque nos pone en esa perspectiva de qué tan vengativo puede ser alguien. O sea, para llegar a usar tal vez su influencia y que condenen a una persona por un robo simple a 11 años. Es así, es como duro. Sí, cruel. es duro. Cruel, como lo digo. Cruel, sí. Es que no lo sé, o sea, yo creo que también debió haber sido sincero y decir, yo no escribí la carta. Sí. Si también. no estaba enamorado, si no amaba a esta persona, ¿como para qué casarse? ¿Estás de acuerdo? Tal vez pensó que tenía la vida asegurada con esta chica. No nos dice, pero tal vez la chica venía de una familia de dinero. Pues sí, pero pues a final de cuentas, no lo sé, terminan mendigando. Uh-huh. Entonces, no sé qué pensó, pero yo creo que hubiera sido honesto, ¿no? Sí, debió ser honesto, obviamente. Entonces creo que su castigo es bastante justo de cierta manera. Puede ser. En fin, este fue el segundo cuento y ahora vamos a hablar del tercer cuento que lleva un nombre un muy poquito particular. ¿Cuál es el chistoso. nombre? La tía Kikiriki. Bueno, en resumen, este cuento nos narra la vida de una señora ya adulta, la cual toma como mascota a una gallina. Sí, está muy interesante este cuento, muy divertido, pero de cierta manera muy realista, ¿no? Sí. Bueno, primero hablemos un poco de lo bueno que es lo divertido. Que tiene partes, como ya dijimos, divertidas, pero en relación a que la anciana se identifica con la gallina. Y la gallina se identifica con la anciana. Con la anciana. Entonces, la anciana empieza a comportarse como la gallina y la gallina como la anciana. Es algo muy chistoso, la verdad, y muy curioso, pero es cierto. Regularmente, cuando estamos en casa, pues adoptamos el comportamiento de nuestros papás. Uh-huh. Pero ya una vez que salimos de casa y empezamos a tener, no sé, bueno, pareja o un compañero, un roomie, lo que tú quieras, pues empiezas a adoptar las actitudes del compañero. Entonces, bien dice el dicho, de vivir juntos se pega. Y sí, o sea, vas como adoptando las costumbres o las ideas de la otra persona y la otra persona las tuyas. Entonces es muy chistoso, pero es muy real. Sí. Lo más chistoso aquí es que es una gallina. Uh-huh. Entonces, ¿cómo agarras y te pones con la actitud de la gallina? Bueno, es que los animales también tienen personalidades.
Entonces, hay animales que pueden ser muy aprensivos, pueden ser tal vez muy tiernos con uno, pero hay otros que también son muy agresivos. Súper huraños. Entonces, supongo que también se pueden imitar esas personalidades, ¿no? Respecto a uno del otro. Uh-huh. Sí, Y eso es lo que pasa, justamente. De hecho, yo lo he visto con perros, no con gallinas. Que el perro adopta ciertas actitudes de su dueño. O que también tiene su propio carácter, ¿no? Y de repente como que se enojan o se entristecen o se alegran. Y bueno, ya hemos visto perros hasta sonriendo y es como curioso, ¿no? Muy curioso. Bueno, ese es otro tema porque se me vino algo a la mente, pero bueno. El detalle con este cuento es que es narrado por otra persona, por un narrador omnisciente, pero que se refiere hacia la anciana como su tía. Como su tía. Ajá. Y nos dice que bueno, que esta anciana, bueno, vivía, ¿cómo decirlo? En pobreza, tal vez. En pobreza o con bajos recursos. Uh-huh. Y bueno, esta anciana pues tenía un esposo, pero el esposo fallece. Entonces la anciana decide adoptar a la gallina, ¿no? Esa es la razón, supongo yo que para no sentirse sola. Para no sentirse sola. Porque en el cuento dice que la anciana tenía más cariño para dar. Uh-huh. Pero yo, bueno, sí, supongo que haciendo un traslape de estos conceptos, pues me imagino que también para no sentirse sola. Sí, ella pensaba en un animal pequeño, uh-huh. Pero al no tener la solvencia económica como para tener un gato o un perro, que es un gasto mayor, uh-huh. Pues decide tener una gallina. Claro. Entonces ahí nos muestra realmente que el recurso económico pues no es mucho. Claro, además de que describía que, bueno, lo que comía ella prácticamente era porción de caldo, que a veces era grasoso, ¿no? Con una porción de arroz, uh-huh. Y que le vaya bien, ¿no? Sí. Otro detalle también es que el narrador nos describe los sentimientos que tiene la anciana, al margen de que llegue a identificarse con la gallina, pero también tenemos una vista de la soledad que siente, sí. Que no es mucho, pero lo poco que nos da a entender es que sí sentía una soledad muy grande. Sí, obviamente que extrañaba a su marido, uh-huh. Y que se sentía pues desolada por lo mismo, ¿no? Y esa parte sí es como muy triste. Es como, híjole, pues es tu compañero de vida. Y realmente cuánto tiempo pudo haber estado con él, cuántos años. Y de repente encontrarte sola, pues bueno, sí es como muy triste. Sí. Pero en general el cuento sí tiene muchas partes divertidas. Demasiadas. Es muy entretenido. Sí, a mí me gustó, me dio mucha risa cómo cambian personalidades, es como muy chistoso, pero también es como ver la cruda realidad, ¿no? De la soledad. Sí, que muchas veces algunas personas hacen eso, reemplazar a todo lo que perdieron con un animal, con una mascota. De hecho, bueno, no sé si te ha pasado que de repente estás en algún parque o alguna plaza comercial y de repente se acerca una persona ya mayor a platicar contigo. Sí, me ha pasado. Sí, a mí también me ha pasado. Y digamos que cuando no tenía tiempo, pues sí me quedaba así como que, ¿qué hago, no? Pero la mayor parte del tiempo o la mayor parte de las veces me quedo para escucharlos, aunque... Tienen muy buenas historias. Sí, tienen muy buenas historias y te dan consejos. También. Entonces es algo interesante. Son personas que tienen todavía mucho que dar, pero ya no tienen a quién dárselos. Entonces, si se encuentran a alguien así en la calle, escúchenlos. Aunque sea un ratito. Uh-huh. Van a disfrutar bastante y van a aprender de alguien que está dispuesto a dar. Exacto. Muy buen consejo. Bueno, después de este cuento de la tía Kikiriki, pasamos al siguiente cuento, que es 50% menos al alba. Es un cuento un poco duro. Bastante cruel. Cruel. Sí, un poco cruel. Digamos que este cuento hace descripciones que podríamos tomar como un referente, más no un hecho como tal.
Para que nos entiendan, vamos a narrar un poco de este cuento. Básicamente lo que este cuento nos está describiendo en todas sus líneas es la perspectiva de una prostituta respecto a su trabajo. Uh-huh. Entonces, el escritor, no sé si alguna vez se habrá prostituido, pero trata de darnos un breve vistazo a ese mundo y a los sentimientos que pueden haber en las personas que realizan esa actividad. Mira, yo opino que es una actividad muy dura y de las más difíciles que hay. Dicen que es el oficio más antiguo del mundo y puede ser que sí lo sea, pero trato de pensar y ponerme en el lugar de estas personas y, híjole, qué valor. La verdad es que qué valor, porque yo no podría. Es un tema un poco complicado, pero quiero mencionar que hay casos en los que, bueno, sí, muchas mujeres se ven forzadas prácticamente, no por una persona, pero forzadas por la situación que llevan Sí. a realizar esta práctica. Sí, digamos que muchas veces la vida las lleva a esto, ¿no? Y es por economía, por solvencia, regularmente solvencia, manutención. Sí. Y muchas de ellas tienen familia o quieren hacer un estudio o estudiar o quieren mantener a sus papás. No sé, hay muchas razones para que ellas lleguen a esto. O bueno, en este caso también hay hombres. Sí, también lo sé. Para que lleguen a esto, o sea, siempre hay una razón. Que sí hay quienes lo hacen por gusto, sí los hay. Y está bien, cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, ¿no? Lo que le guste, lo que quiera. Pero yo, cuando leí el cuento, me quedé pensando, es abrirte a una persona diferente ¿cuántas veces al día? Muchas veces. Demasiadas. Entonces, también se supone que el acto del amor, de tener relaciones sexuales, es la expresión máxima de amor. Uh-huh. Pero aquí solamente están usando el placer. Exacto. ¿Y realmente habrá placer para ella? Pues mira, vamos a entrar un poco en este tema, vamos a profundizar, pero queremos que no lo tomen con morbo, que no lo tomen como una sátira o algo. O sea, estamos tratando de hablar seriamente sobre este tema. Sí. Es un poco complicado, pero creo que amerita hacerlo. Sí, la verdad es Ahora, que sí. Yo he visto, porque realmente donde trabajé antes, por donde viví también, era una zona donde había muchas prostitutas. Y sí he visto que hay, bueno, al menos a mí me tocó ver a 2 personas que sí lo hacían por gusto. Uh-huh. Y como ya lo dijimos, no es algo condenable. O sea, cada quien hace con su vida y con su cuerpo lo que quiera. Sí, o sea... Pero también he visto el círculo vicioso que a veces se forma. Que llega una chica a trabajar así, prostituyéndose, porque no tiene otra opción para sacar dinero. Y pues no tienen a veces las precauciones necesarias y quedan embarazadas. Y dan a luz y es otra carga. Y tener que seguir en ese mundo para seguir manteniendo a ese niño. Y muchas veces no quedan embarazadas 1, 2 veces. He llegado a ver casos que se quedaron embarazadas hasta 6 veces. Híjole. Hijos de diferentes padres y pues es un tema muy fuerte, pero se vuelve un círculo vicioso. Sí, obviamente tienen que sacar para sus hijos. Uh-huh. Entonces, si es complicado encontrar un trabajo cuando estás soltera, imagínense ya con hijos, es todavía más difícil. Entonces, ahora también lo que les da o les puede dar este trabajo es que, digamos que ponen ellas sus horarios. Entonces pueden tener como ciertas horas libres para atender a sus hijos. Claro, pero básicamente todo lo que estamos hablando es sobre la prostitución voluntaria, uh-huh, no forzada, porque hay otro aspecto que es la prostitución forzada, que siempre se me va el nombre, pero... Tratantes de blancas. Sí,
Bueno, hay un, conocí otro término, pero bueno, sí, básicamente tratante de blancas, ¿no? El detalle con esto es que muchas veces los proxenetas lo que hacen es drogar a estas chicas y eso crea una condición psicológica en ellas para estar al lado de. O sea, al inicio obviamente no quieren y lo hacen por la fuerza, ¿no? Pero muchas veces utilizan este método de drogarlas, lo cual crea en ellas una adicción. Una adicción. Y por lo tanto ya lo van haciendo pues a voluntad, entre comillas, por así decirlo, porque no creo yo que sea voluntad, o sea, es parte del vicio del... Es parte del vicio de la adicción, al cual la someten. Exacto. Entonces, al tener esta adicción, y bueno, las drogas tienen un nivel de adicción muy, muy fuerte. Exacto. Entonces, necesitan más. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues se van a prostituir. ¿Por qué? Porque es a lo que las están orillando y las están obligando a hacerlo. Claro, y muchas veces no creen que eso es lo único que pueden hacer. Creen que es a lo único que pueden aspirar. Pero no, o sea, siempre hay otras opciones. Sí. Y bueno, hablando de opciones y regresando al tema de la prostitución voluntaria, muchas veces se da porque no hay opciones como tal. A veces hay chicas que llegan a buscar empleo, llegan a buscar trabajo y no lo encuentran. Y sé que muchos van a decir, pero es opcional, o sea, nadie las obliga. Sí, la chica tiene la opción de prostituirse, pero muchas veces es porque no puede encontrar otra cosa, no puede hacer algo más. Es que regularmente esto se da por la desesperación. Imagínense, no sé, vamos a poner un caso muy trágico. Una chica que tiene a su mamá enferma y que nada más la mamá depende de ella. O sea, la mamá ya dejó, por la misma enfermedad, deja de trabajar y esta chica empieza a buscar trabajo, de lo que sea, de lo que haya, y no encuentra. ¿Qué hace? Se prostituye. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad, porque su madre está en cama, porque su madre está enferma y tiene la necesidad de sacarla adelante, de pagar los medicamentos. Y no encuentra un trabajo, no encuentra ayuda. Pues obviamente en la desesperación no piensas bien. O sea, vas a hacer cualquier cosa. Sí, o sea, como ya lo explicas, pues se dan casos así, realmente lo he visto. La mayoría son así, o sea, la mayoría de los casos son así. La mayoría es justamente por eso, porque no encuentran otras oportunidades. Y también como ya lo mencionaste hace un momento, también porque quieren salir adelante, ¿no? Quieren pagarse su carrera tal vez. Uh-huh. Y bueno, las universidades nacionales no gozan de muy buena reputación, algunas, no todas. Y las que sí es un poco complicado ingresar. Entonces tienes la opción de la particular, pero la particular es todo un gasto porque son materiales, es la mensualidad, es el transporte y todo eso. Entonces muchas veces te sale la cantidad de dinero que debes pagar más de lo que puede ser un sueldo mínimo. Sí, obviamente. Y hay personas que ni siquiera ganan el mínimo. Entonces recurren a la prostitución. Es correcto. Y como dices tú, después, ¿qué es lo que pasa? Quedan embarazadas muchas veces. Sí. Y pues dicen, es que deberían de usar condón. Lo usan. Sí, pero recordemos que el condón no es 100% efectivo. Uh-huh. Ahora, otra de las cosas, estar también gastando en lo que son métodos anticonceptivos más caros que el condón, pues bueno, pongámonos a pensar que lo están haciendo por necesidad. Invertirle, pues antes digan que le invierten al condón, porque el condón no se lo piden al cliente, ellas lo dan. Uh-huh. Entonces, bueno, ya le invirtieron al condón, aparte le invierten al hotel. Es como, pues mucho gasto. Y buscar otro método anticonceptivo es más caro y es perder más ganancia. Exacto. Métodos anticonceptivos no invasivos. Porque están los invasivos, pero eso ya es entrar en problemas de regulación hormonal, desbalance y todo eso. Entonces,
pues también es otro problema. Sí, Entonces, es otro problema. obviamente en todo este mundo de la prostitución, el método anticonceptivo más usado es el condón. El condón. Y como ya dijimos, no es 100% efectivo. De hecho, ningún método anticonceptivo no invasivo no es efectivo al 100%. No. Y eso lo puede decir cualquier sexólogo, cualquier Ginecólogo, doctor. Uh-huh. Entonces siempre va a haber la pequeña probabilidad de quedar embarazada. Sí, siempre va a haber esa probabilidad. Ahora, pues también el aborto no es legal en todo el mundo, solamente en algunas partes. Y Exacto. aún así, pues imagínense cuántos abortos, ¿no? También Exacto. eso desgasta el cuerpo y desgasta la matriz. Exacto. Y sobre todo, pues también ya para terminar esto, porque sí es un tema un poco, tal vez para algunos escabroso, pero creo que sí era necesario comentarlo. Sí. Para terminar, pues el cuento lo que trata de darnos es esa perspectiva que tiene esta mujer. Bueno, describe a una mujer que se prostituye, ¿no? Este cuento. Y también un detalle que ya mencionamos es que esta mujer tiene un hijo, por lo que dice. Uh-huh. Entonces, pues sí, también recurrir a la prostitución por dar alimento a su hijo y todo eso. Entonces sí, es un tema un poco complicado, pero el cuento lo describe muy bien. Bastante. Como digo, tal vez no es no es la visión al 100% de lo que siente las personas que realizan esta actividad, pero como que nos da una especie de pequeña perspectiva. Uh-huh. Una perspectiva, un atisbo de, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante, la verdad es que muy recomendable leer el cuento. Por último, la última parte de este cuento hace una analogía muy buena, que es muy cruda, pero creo yo que es la analogía perfecta que podría poner cualquier escritor. Y es que nos dice que este camino de la prostitución es como ser un náufrago. Sí. Lean el cuento, realmente se lo recomendamos para que entiendan esta parte. No quiero hacer spoiler, pero esa parte fue la que me gustó, pero al mismo tiempo sí fue muy dura para mí. A mí me dejó en shock. Sí. De hecho, antes de continuar con el siguiente cuento, me quedé un rato pensándolo y analizándolo y fue como muy, muy fuerte. También me gustó, pero al mismo tiempo pues te deja una sensación un poco extraña, no sabría describirlo, pero sí es muy interesante. Sí, realmente muy recomendable los cuentos de este escritor. Sí. Y bueno, pasaremos al siguiente cuento y último, porque como ya dijimos son solamente 5 cuentos que hemos leído. Uh-huh. El ratón de cada uno, así se llama este cuento. Sí. Es chistoso y es curioso porque nos empieza a narrar un viaje en microbús. Para los que no sepan qué es un microbús, es como un camión pero más pequeño. Ok. O sea, es digamos que un camión pequeñito, microbús. Uh-huh. Sí, entiendo. Porque no en todos los países tienen ese término. Y nos empiezan a narrar, digamos, este viaje, pero yo empecé a ver una analogía hacia la vida, por así decirlo. Pero lo que realmente nos cuenta es el trabajo de los mineros, cómo es el trabajo de los mineros y todo lo que tienen que pasar día a día en las minas. Es muy interesante porque se puede usar de ambas formas, una para la vida cotidiana y otra, bueno, lo que nos quiere narrar el escritor, que es la vida del minero. Claro. También algo que quiero destacar de este cuento y que me gustó es que, como ya dijo Marilu al inicio del video y del audio, es que Alfonso Alcalde era periodista. Uh-huh. Y en una parte de este cuento hace como una entrevista a un minero. Y digamos que las preguntas que le hace al minero son adecuadas. Entonces refleja muy bien su parte de periodismo. Su parte de periodismo y también que trabajó como minero. Bueno, como ayudante de minero. Entonces sabe de minería. Entonces creo que es un soliloquio
por así decirlo, aunque no lo marca como soliloquio, obviamente, del escritor. Y nos refleja esa parte del periodista y esa parte del minero. Es muy interesante, la verdad es que a mí también esa parte me gustó mucho. Sí. Ahora, yo creo que la analogía principal que encontramos en este cuento es obviamente la de los mineros y los ratones, porque ambos están bajo la tierra. Sí. Entonces, esta parte me gustó, pero también me gustó, como ya lo mencionaste, la parte que menciona del microbús, el viaje. El viaje, sí, también me gustó mucho el viaje. Es muy interesante. Es ese recorrido que tienes que hacer durante el día, ¿no? Para llegar a un fin o a un punto o a un propósito. Exacto. Es muy bueno, la verdad es que me encantó esa parte, también la parte del periodismo, pero lo de los ratones es como muy... Ay, no sé. No encuentro la palabra. ¿Sorprendente? Sí, de cierta manera es sorprendente, ¿no? Cómo pueden estar trabajando con los ratones y los ratones estar aguantando estar ahí abajo. Claro, porque básicamente lo que nos dice en el cuento es que cada minero tiene su ratón y el ratón toma personalidad del minero. Ajá. Entonces esa parte también es muy interesante porque muy interesante. Me recordó también al cuento de la tía Kikiriki. De cierta manera sí. Porque cómo llega a tener la mascota o el animal, la personalidad de un ser humano, ¿no? Ahora eran más de 4,000 trabajadores. Uh-huh. O sea, un ratón por trabajador. ¿Cómo sabes cuál es tu ratón? Pero el ratón era el que encontraba. Exacto. A su dueño, por así decirle, a su minero. Uh-huh. Es como muy interesante esa parte también. Porque si tú no reconoces al ratón, ¿cómo el ratón te va a reconocer a ti entre 4,000 o más de 4,000? Es como curioso, es muy interesante. Pero bueno, también los animales tienen lo que es el olfato. Y yo supongo que se guían por eso. Uh-huh. Justamente eso es lo que dijo, lo que decía el cuento, que se guían por el olfato y por el oído. Uh-huh. Entonces que así identifican cada ratón a su minero. Sí, porque pues vista, pues qué puedes ver dentro de una mina, no mucho, sí. La verdad. O sea, no sé si alguien ha estado dentro de una mina. Yo estuve en una en Zacatecas y digamos que ya no está en operación, pero está como atracción turística y está todo oscuro. O sea, realmente no ves ni dónde pisas, ves muy uh-huh. poco. Y eso que ya tiene como más iluminación por ser un centro turístico, una atracción turística. Imagínate para trabajo. Sí, o sea, sí, realmente es muy oscuro el lugar. Yo también tuve la oportunidad de estar en una mina cuando estaba trabajando en Puno y sí, es muy oscuro y sí hay ratas, pero traté de no conseguir la mía. Qué bueno. No, yo no fui a trabajar a mina, nada más fui de visita y de chismosa, pero pero las condiciones de trabajo son como muy... No trabajé en la mina como tal. Yo trabajé, bueno, yo trabajaba en estructuras metálicas. Entonces hicimos una para una mina. Ah, ok. Pero bueno, no entraste a la mina como tal. No, sí entré, pero yo no era trabajador de la mina. Ah, ok. Digamos que entré como para observar. Oh, vaya. Para hacer reconocimiento y todo eso. Bueno, ahora, antes de terminar con el cuento, quiero también regresar a la analogía de los ratones y las personas. Y es que la mina ya se iba a ir. Uh-huh. Y los trabajadores también tenían que regresarse. Iban a dejar a las ratas, obviamente. Pero dicen, ¿cómo nos deshacemos de todas las ratas? Son más de 4,000. Y otro detalle también, para converger esto. Cada trabajador de la mina tenía un número. Entonces yo me imagino que la analogía principal que nos quiere dar a entender el escritor en este cuento es que las personas de arriba, ya sean los gerentes o los dueños de la mina, veían a los trabajadores prácticamente como los ratones, como las ratas, sin importancia, al punto de que solamente tenían números y no nombres como tal. Uh-huh. Sí. Entonces realmente me gustó esa analogía, pero sí también se me hizo muy cruda. Es que, si te das cuenta, es lo que ha venido haciendo la humanidad durante mucho tiempo. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con los judíos? No les pusieron nombre, les ponían número. Sí. Los reos, número.
¿Por qué? Porque es alguien que no te importa. O sea, si no conoces su nombre, no conoces su historia. Entonces, un número es como evitar conocer a la persona y no tratarla como persona. Uh-huh. En conclusión, me gustó este cuento también. Sí, fue uno de mis favoritos. También, bueno, para finalizar, los 5 cuentos me gustaron, pero esperemos que ustedes puedan leer los 15 cuentos que conforman esta antología. Sí, la verdad es que son cortos, son de fácil lectura, de cierta manera. Sí, hay uno que otro que sí tienes que buscar algún significado, alguna cosa, pero la verdad es que son muy fáciles de leer, muy rápido y son muy, muy interesantes. Bueno, me encantaron, la verdad. Bueno, esperamos que puedan leerlo completo. Nosotros hemos abarcado solamente 5 cuentos porque la idea era hacer algunos más, algunos menos, pero creo que 5 para mí son adecuados. Sí, era lo que platicábamos. Entonces, si les gusta que hagamos esta sección de cuentos, la podemos volver a repetir con otros escritores. Con otros escritores, obviamente. Aceptamos sus sugerencias, pero 5 cuentos en concreto. Si nos recomiendan 5 cuentos, esos 5 cuentos vamos a hacer. Ajá. Y si es una antología como esta, pues veremos más o menos 5 cuentos también. Sí, también. Ahora, también lo que lo que nos pueden recomendar es, si quieren que hagamos alguna crítica de un libro, de una novela en específico, o de un cómic, y también nos pueden recomendar qué es lo que les gustaría ver aquí, en este espacio, y pues bueno, nosotros nos acoplamos. En Literando Podcast estamos abiertos a sus sugerencias. Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra opinión y regresamos en el siguiente bloque para leer el libro que será tema de conversación para el siguiente capítulo. Bueno, ya estamos de regreso y les vamos a dar el nombre del libro del cual vamos a hablar la próxima semana, que es del escritor Enrique López Albújar y es Matalache. Y Luis nos va a leer un pequeño parrafito para más o menos ver de qué trata. Vamos abajo, quiero hablar contigo. Los dos, mudos, como 2 sombras furtivas, comenzaron a descender cuidadosamente la larga y tendida escalera, cuyos tramos no se veían bien a causa de la oscuridad naciente en la noche. Y estarían a la mitad del descenso, cuando una risa burlona y estridente hendió los ámbitos del palacio, haciéndoles pararse. Enseguida una voz innoble, bestial, cantó la consabida copla. Cógela, cógela, José Manuel, mátala, 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 che. No te la comas tú solo, Piti, deja una alita siquiera para mí. Bastante interesante. ¿Nos da a entender un poco lo que va en la novela? Sí. Yo ya la he leído, la recomiendo. Espero que por lo que leerla. acabas de decir, creo que yo también ya la leí, entonces ya nada más sería un repaso. Bueno. Sí, está muy interesante. Esperamos que puedan leer la novela para que en el próximo capítulo no tengan spoiler. Sí, porque ya saben que aquí hablamos con spoiler. Hablamos con spoiler. Cuando entonces, es necesario, sí hacemos mucho spoiler. Demasiado a veces. Entonces, pues les recomendamos lo lean, y así puedan seguir todo el programa con nosotros. Y bueno, no se olviden de seguirnos en lo que son las diferentes redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Spotify y aquí en YouTube. De Biblioteca Social, ya saben que estamos presentes ahí. Y también pueden hacer sugerencias, como ya dijimos, pueden hacernos llegar preguntas, también estamos abiertos a responder. Y por favor, suscríbanse al canal, recomiéndenos. Bueno, eso ha sido todo por este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo de Literando Podcast. Adiós.